Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Vamos a ver principalmente 4. La primera, logaritmo de un producto, logaritmo de un cociente, logaritmo de una potencia y cambio de base. Antes de ver los videos que vamos a presentar a continuación, quiero que estén con su cuaderno de matemáticas y su lápiz para que tomen apuntes y hagan un registro de todo lo que les vamos a presentar ahora, ¿ya? Porque esto nos va a servir para que cuando necesitemos repasar, repasen directamente de sus cuadernos o pueden ver nuevamente este video, ¿ya? Pero yo les sugiero que tomen apunte de lo que vamos a ver y dejen el registro de cada ejercicio. Entonces, la primera es logaritmo de un producto. La primera propiedad dice logaritmo de un producto, ¿ya? Y cuando estamos hablando de un producto, estamos hablando entonces de una multiplicación. La fórmula dice logaritmo en base C de A por B es igual a logaritmo en base C de A más logaritmo en base C de B. En este caso, cada logaritmo tiene una parte de esta multiplicación, ¿cierto? El primer número de la multiplicación está en nuestro primer logaritmo y el segundo número o letra de la multiplicación se va al segundo logaritmo y la base en este caso se conserva para ambos logaritmos y esta fórmula o esta propiedad dice que cuando hablamos de un producto de logaritmo, entonces ambos logaritmos los vamos a sumar, ¿ya? No los vamos a multiplicar, solamente los vamos a sumar. Entonces ahora veamos un ejemplo. Nuestro primer ejemplo dice logaritmo en base 2 de 16 por 8 es igual. Entonces aquí vamos a reemplazar logaritmo en base 2, recuerden que la base se conserva para ambos logaritmos, y el 16 de acá de la multiplicación lo vamos a pasar a nuestro primer logaritmo. Logaritmo en base 2 de 16 más logaritmo en base 2 de 8, ¿cierto? Y lo dejamos acá el 8. Luego, estos resultados de estos logaritmos los vamos a sumar. Y para ver el resultado de, por ejemplo, de este logaritmo, tenemos que ver o saber cómo vamos a encontrar este 16. Recuerden que acá tenemos la base y la base es la que se eleva a tal número para que nos dé 16, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber o encontrar el número que elevado a 2 nos dé 16. Hagámoslo mental. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8, y 8 por 2, 16. Entonces, el 2 lo repetimos 4 veces, ¿cierto? Y aquí quedó el resultado de este logaritmo. Ahora veamos el otro. ¿En cuántas veces vamos a repetir el 2 para que nos dé 8? 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. ¿Cuántas veces lo repetimos el 2? 3 veces, ¿cierto? Y el resultado de estos dos logaritmos lo vamos a sumar. Y nos daría 4 más 3 es igual a 7. Eso es el logaritmo de un producto. Esta propiedad se llama logaritmo de un cociente. Y cuando hablamos de un cociente, estamos hablando de una división, ¿ya? Entonces las fórmulas es así. Logaritmo en base C de A entre B es igual al logaritmo en base C de A menos logaritmo en base C de B.
En este caso, la división que estaba acá pasa a ser una resta, ¿ya? En el caso anterior del logaritmo de un producto, el producto, que es la multiplicación, pasaba a una suma, ¿cierto? Y en el caso de esta, que es una división, pasa a ser una resta, ¿ya? Y el primer logaritmo que escribimos acá lleva el primer número de esta división, que en este caso sería la letra A, ¿ya? Entonces queda logaritmo en base C, que la base se conserva para ambos logaritmos, en base C de A, menos logaritmo en base C de B, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo ahora. El ejemplo dice: logaritmo en base 2 de 32 entre 8 es igual a logaritmo en base 2. Recuerden que la base la conservamos para ambos logaritmos. Logaritmo en base 2 de 32, y este 32 es el primer número de la división, menos logaritmo en base 2 de 8, que es el número de la división que queda abajito. Y para resolver estos logaritmos, ustedes ya saben cómo se hace, ¿cierto? Tenemos que ver en cuántas veces vamos a repetir el 2 para que nos dé 32 y en cuántas veces vamos a repetir el 2 para que nos dé 8, ¿ya? Y esto es fácil, miren. Vamos a decir 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Entonces el 2 lo repetimos 5 veces, ¿cierto? Y acá queda el resultado de nuestro primer logaritmo. Conservamos el signo o la operación, en este caso la resta, y vamos a buscar el resultado, digamos, de este otro logaritmo. Entonces decimos 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. ¿Cuántas veces repetimos el 2? 3, ¿cierto? Y ahora, cuando tenemos estos dos resultados, ¿qué hacemos? Restarlos. Y 5 menos 3 es igual a 2. Esta propiedad dice logaritmo de una potencia, ¿ya? Entonces, en nuestro logaritmo nos va a aparecer una potencia. La fórmula dice logaritmo en base C de A elevado a P, ¿cierto? Aquí tenemos la potencia. Entonces, ¿qué dice esta propiedad? Dice que el exponente, que aquí es la P, la vamos a pasar multiplicando al logaritmo, ¿ya? Entonces vamos a decir P por logaritmo en base C de A. Entonces el otro resto de la operación, que es el logaritmo, lo copiamos tal cual. Solamente el exponente lo vamos a dejar acá multiplicando al logaritmo, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo. El ejemplo dice logaritmo en base 5 de 25 elevado a 3, ¿cierto? Y la propiedad decía que el 3 o el exponente lo dejábamos acá multiplicando al logaritmo, ¿ya? Entonces acá lo hicimos así. El exponente lo pasamos multiplicando y luego el logaritmo lo copiamos tal cual como aparece acá, ¿ya? Y eso lo vamos a resolver así. El 3, que es el número que está multiplicando al logaritmo, lo bajamos, lo conservamos y ahora tenemos que resolver este logaritmo. Entonces tenemos que ver cuántas veces repetimos el 5 para que nos dé 25. Y veamos, 5 por 5, 25, ¿cierto? Entonces el 5 lo repetimos 2 veces. Entonces ahora multiplicamos, ¿cierto? El 3 con el 2. 3 por 2 es igual a 6. Esta propiedad es súper fácil si seguimos los pasos que nos dice la fórmula, ¿cierto? Así que vamos a ensayarla muy bien para que nos resulte muy bien.
Y la última propiedad que vamos a ver es la de cambio de base y la vamos a utilizar siempre y cuando no podamos resolver un logaritmo. ¿Y por qué no vamos a poder resolver un logaritmo? Porque se nos va a presentar una base mayor que el número de logaritmo. Entonces, cuando suceda eso, nos proponen esta propiedad. ¿Y qué dice la fórmula? Dice logaritmo en base c de a es igual a logaritmo en base b de a y logaritmo en base b de c. Es decir, vamos a usar la misma base para ambos números, para a y para c. Veamos un ejemplo. Entonces el ejemplo dice logaritmo en base 27 de 9. Recuerden que acá no vamos a poder buscar un número que elevado a 27 nos dé 9, porque la base es mayor que 9. Y como no podemos resolver este logaritmo, vamos a tener que cambiar la base, ¿ya? Y para cambiar la base, vamos a tener que buscar una base que nos sirva para ambos números, para el 9 y para el 27. ¿Y cómo vamos a ver eso? Vamos a decir qué número multiplicado o elevado a otro número nos da 9 y qué número elevado a otro número nos da 27. Tiene que ser el mismo número. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de el 9, podemos decir, por ejemplo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Llegamos al 9? No, ¿cierto? El 2 entonces no nos sirve. El 3, por ejemplo. 3 por 3, 9. Acá nos sirve el 3. Veamos si nos sirve también abajo, porque recuerden que tiene que ser la misma base. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Aquí encontramos el 3 que nos sirve para ambos logaritmos. Entonces vamos a poner el 3 como base para ambos logaritmos. 3 acá y 3 acá. Entonces ya realizamos el cambio de base. Y ahora lo que tenemos que hacer es resolver el logaritmo de arriba y el logaritmo de abajo, ¿ya? Logaritmo de base 3 de 9, ¿cuánto es? 3 por 3, 9. Es decir, repetimos 2 veces el 3. Y logaritmo en base 3 de 27, ¿cuántas veces repetimos el 3 para que nos dé 27? 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. La repetimos 3 veces. Entonces quedaría de esta forma el logaritmo en base 27 de 9. Quedaría así. Logaritmo en base 27 de 9 es igual a 2 tercios, ¿cierto? Vamos a ver otro ejemplo para que resolvamos cualquier duda que nos quedó. Entonces acá tenemos el siguiente ejemplo que les quiero mostrar. Dice logaritmo en base 8 de 2, ¿cierto? Entonces, como la base es mayor que el número de logaritmo, no podemos resolverla, porque no podemos decir cuántas veces vamos a repetir el 8 para que nos dé 2, ¿cierto? Entonces, cuando suceda esto, vamos a tener que utilizar la propiedad de cambio de base. Y vamos a tener que buscar una base que al elevarla a otro número nos dé como resultado 2, y la misma base vamos a tener que usar abajo para que al elevarla a otro número nos dé como resultado 8. Entonces partamos con el número 2. Por ejemplo, si ponemos como base aquí 2, vamos a decir 2, el 2. ¿Cuántas veces vamos a repetir para que nos dé 2? Una vez, ¿cierto? Y el 2, ¿cuántas veces?
lo vamos a repetir para que nos dé 8. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Es decir, con el 2 logramos llegar a ambos números, ¿cierto? Entonces podemos ocupar el 2 como base para ambos logaritmos. Y ahora lo vamos a escribir. Es decir, logaritmo en base 2 de 2 y logaritmo en base 2 de 8. Y ahora resolvamos. Logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1, ¿cierto? Y logaritmo en base 2 de 8, veamos, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces, ¿cuántas veces repetimos el 2? 3 veces. Entonces, vamos a leer el resultado así. Lo leemos así. Logaritmo en base 8 de 2 es igual a 1/3. Chicos, es así. Cualquier duda, ustedes pueden consultarnos a nosotros y pueden dejar sus comentarios en los comentarios de la clase, ¿ya? Cualquier duda nos pueden consultar. Vamos a estar atentas con las profesoras. Besitos a todos.